Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la sombra alargada de los expresidentes de América Latina, un tema bastante interesante, sobre todo si atendemos a movimientos como el uribismo, el kirchnerismo, el correísmo, el fujimorismo. Bueno, hay muchísimos. Vamos a ver qué piensan nuestros invitados. Tenemos en este estudio a Denis Merklen, es profesor de Sociología de la Sorbona y director del Instituto de Altos Estudios de América Latina. Bienvenido, Denis. Buenos días. Tenemos también a Guilén Rujol Pérez, es periodista, autora de investigaciones y libros sobre Colombia, por ejemplo, Tras los pasos de Álvaro Uribe Vélez. Bienvenida. Mucho gusto. La sombra alargada de los expresidentes en América Latina, hoy en Primera Plana. Fue el expresidente español Felipe González hace tiempo quien acuñó una expresión, un símil muy recordado que comparaba la figura de los expresidentes con los jarrones chinos. Se supone que tienen un valor incalculable y nadie se atreve a tirarlos a la basura, pero en realidad estorban en todas partes. Hoy vamos a hablar de jarrones chinos y de la influencia que ocupan en nuestras sociedades. Hay muchos ejemplos de signos políticos opuestos. Por ejemplo, en Colombia, el uribismo del expresidente Álvaro Uribe. O en Ecuador, el correísmo de Rafael Correa. Ambos han sido derrotados en las urnas últimamente. También lo ha sido el kirchnerismo en Argentina, pero su influencia continúa de diversas formas. Hoy lo exploramos. ¿Son todos signos del populismo? ¿Debe saber un presidente retirarse y poner punto y final? ¿O, al contrario, su voz debe ser presente y considerada por el poder en curso? Vamos a revisar algunas portadas. Ejemplo de un retorno, al que por cierto aspiran otros. Revista Time, ejemplificando el Lula, segundo acto. El expresidente logró conservar la popularidad que le brindó su primer mandato. Ejemplo de influencia. En 2016, la revista Semana preguntándose en portada si es posible la paz en Colombia sin Uribe. El diario.es en España titula este artículo Correísmo y kirchnerismo, vidas antes paralelas, y recorre hacia una especie de cronología de ambos movimientos en Argentina y en Ecuador. Bueno, podemos pasar de lo concreto a lo general o también el proceso inverso. A pesar de tratarse de movimientos de colores distintos políticamente, el kirchnerismo, el uribismo, el correísmo, el fujimorismo, ¿qué dicen, Denis, de las sociedades latinoamericanas? ¿El populismo, su influencia que perdura por el carisma de los fundadores de esos movimientos, su vocación de poder en la sombra? ¿Qué diría? Bueno, hay una situación muy variada según los países y las tradiciones políticas, ¿no? Pero hay un denominador común en estos casos que se han citado, que tiene que ver con la personalización de la política. Y ese es un fenómeno bastante generalizado, que no responde solo a América Latina, pero el debilitamiento de los partidos políticos como estructuras que influyen dentro de la sociedad y transformadas en máquinas electorales, obliga a la construcción de figuras personalizadas, ¿no? Entonces, esos líderes luego permanecen como lo que la prensa denomina líderes de opinión, es decir, personas con influencia. Pero podríamos recular un poquito en el punto de vista y ver que esos son personalidades políticas que tienen una vida más allá de su actuación como presidentes. La han tenido antes en muchos casos y la tienen después. Entonces, por ejemplo, el caso de Lula es un caso muy importante. Es un líder sindical de una inmensa influencia durante muchísimos años en Brasil, que es lo que lo lleva a la presidencia o a ser candidato de la izquierda, fracasado o con intentos fallidos, digamos, durante mucho tiempo hasta que conquista la presidencia. Entonces, Lula es una gran personalidad de la política brasileña independientemente de que haya sido presidente. Entonces, es lógico que antes y después de llegar al poder tenga una gran influencia, ¿no? Como estos podríamos citar otros casos. Y en algunos de ellos, los movimientos políticos tienen una tendencia a una muy fuerte identificación entre el movimiento político y la persona. Es el caso del peronismo en Argentina, que lleva el nombre de su líder político, de su creador, el general Perón. Entonces, los candidatos peronistas a la presidencia van a tener tendencia a resumir alrededor de su figura personal el conjunto de la representación política, ¿no? Es el caso de los esposos Kirchner, que tienen una larga actuación hasta hoy, pero incluso el de otros movimientos políticos. El presidente Milei, que acaba de ser electo, compone su gobierno gracias al expresidente Macri, que se sienta
en la mesa de negociación para formar una mayoría con Milei, aunque él no era candidato. No es la candidata de la derecha competidora con Milei, la que Patricia Bullrich, la que logra un acuerdo político, sino el expresidente Macri. Muchos se preguntan hoy si no es Macri que regresó al poder facilitando la llegada de Milei como candidato, ¿no? Luego vamos a tirar de ese hilo de Argentina para identificar si hay movimientos, claro, por antonomasia el peronismo es de lo que hablamos hoy, de un movimiento que ha traspasado más allá de su figura y que llega a nuestros días. Luego le voy a preguntar por el kirchnerismo, si existe el kirchnerismo más allá de los Kirchner, sobre todo a partir de la llegada de Milei. Pero antes, Guilén, le pregunto lo mismo, ¿el populismo es el denominador común de estos movimientos? Pues es cierto, yo soy más especializada en el tema de Colombia. Es cierto que el uribismo también es populismo. Uribe inventó, se sirvió mucho de la noción de estado de opinión, por ejemplo. El estado de opinión, que era por encima del estado de derecho. Y entonces, con este estado de opinión y el hecho de que él era súper popular durante sus 2 mandatos, manejó el país con esta excusa del estado de opinión. Entonces el populismo sí está muy presente en el uribismo, y ¿quién más que Uribe encarna el uribismo? Claro, Uribe, que dejó el poder, si me acuerdo bien, en el año 2010, pero todavía a día de hoy seguimos hablando de Uribe. Incluso los candidatos que concurren a las elecciones que están en la órbita de Uribe, los acabamos poniendo la etiqueta de el de Uribe. Es decir, borramos incluso el nombre del propio candidato, una cosa que llama mucho la atención desde Europa y que es un signo, una marca de lo que hoy hablamos. Sí, por ejemplo, el gobierno de Iván Duque, después de Juan Manuel Santos, Duque era el de Uribe. Nadie conocía a Iván Duque antes, y creo que él no va a quedar en la historia de Colombia. Pues él tuvo una popularidad muy baja, debajo de 30%, creo que cuando se fue del poder. Y él solamente fue como, pues él fue presentado como un muñeco, como una marioneta, como de Uribe. Me acuerdo también, me impactó bastante en 2021. Uno ve como quién encarna el uribismo. Uribe. O sea, ¿alguien más puede encarnar el uribismo? No sé. Me acuerdo en 2021 de una portada de la revista Semana. No me acuerdo bien el título, pero era Tomás Uribe. O sea, el hijo mayor de Uribe, como intentaba ponerle como el sucesor. O sea, es muy relevante también que sea Tomás Uribe. O sea, que tiene que tener el apellido Uribe para tener una suerte. Bueno, finalmente eso no pasó. Y ya, pero eso es muy relevante, que sí, que Duque, bueno, él no fue el de Uribe. Intentaron con Tomás Uribe, pero eso fue como una propuesta, pero... Vamos de los casos concretos a lo genérico y de lo genérico a los casos concretos. Esto es un programa de ida y vuelta. Del caso Uribe al caso Kirchner. Denis, a partir de la victoria de Milei hace unos días en Argentina, ¿podemos estar ante el ocaso del kirchnerismo? Bueno, es muy probable. El kirchnerismo queda muy golpeado tras la elección. La figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es muy cuestionada, genera en este momento más oposición y más rechazo que adhesión, y sobre todo entre la gente joven. No olvidemos que el voto a Milei es un voto muy poderosamente juvenil. Entonces, efectivamente, el kirchnerismo se va a encontrar empantanado en un enorme problema de sucesión y de legado, salvo que el nuevo gobierno fracase y que el kirchnerismo se convierta en el líder de la oposición, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, y debe prestarse mucha atención a cómo el peronismo, que es ese movimiento que parece estar presente frente a todos los maremotos y a todas las tormentas y sobrevivir a todas las circunstancias, cómo se renueva, qué logra hacer, si se transforma en un movimiento político como otros, o si continúa estando profundamente arraigado al mismo tiempo entre el Estado y las clases populares. En fin, hay una cantidad de preguntas y es un poco temprano para saberlo. Hoy el kirchnerismo está
herido de una herida muy grave, ¿no? Entonces, que no se la inflige Milei, sino el rechazo que genera al fracaso de su política con el último gobierno principalmente, pero ya con el anterior de Cristina. Hay voces que dicen que, si no me equivoco, que la última esperanza viene a ser el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ¿no? Si no me equivoco, sí, ¿no? De lo que... Sí, Kicillof es el bastión electoral en este momento del peronismo y del kirchnerismo. Es un líder joven, un estadista joven que fue ministro de Economía, brillante, que está un poco al margen del kirchnerismo, incluso en situación de conflicto con él mismo, pero puede ser efectivamente la puerta de renovación del kirchnerismo y del peronismo progresista. Guilén, en el caso de Colombia, ya ven, vamos haciendo trasvase de un caso a otro, ¿hay signos o llamadas de atención que demuestren que estamos ante el ocaso del uribismo ahora ya sí? ¿Hay signos de ello? Signos sí, signos los hay. Uribe sigue siendo popular en su país, pero no tanto como cuando era presidente, y hay signos. Bueno, primero ganó la elección Gustavo Petro. El candidato del Centro Democrático ni siquiera fue el segundo. Fico fue el tercero. Quedó eliminado en primera vuelta. Ajá. Entonces eso sí fue una bofetada, ¿no? La presidencia de Duque, de la cual estábamos hablando antes. Y sociológicamente eso... ¿Colombia pone de una cierta forma ocaso al uribismo o todavía socialmente sigue siendo una figura dentro de la derecha con voz, con voto? Es decir... pues dentro de la derecha sí, sigue siendo la figura. Pero hay como un malentendido también en Colombia entre la figura de Uribe y lo que se percibe. Pues hay... Hablando con un amigo que trabaja en los derechos humanos, me decía que nosotros tenemos un sesgo. Es que nosotros hemos estudiado un poco de la historia pues, de Colombia, el paramilitarismo, cómo el paramilitarismo creció después de los convivir de Uribe cuando era en la gobernación de Antioquia, por ejemplo. Y todo esto, pues, toda la gente no sabe exactamente... de la historia de Uribe fuera de su imagen. ¿Cómo decir esto? Es decir, hay una gran impunidad en Colombia, eso sí se sabe. Hay muchos procesos en contra de Uribe. Por el momento ninguno realmente logró ir hasta el fin. Él tiene un proceso con Iván Cepeda. Desde 2012, él tildó al senador Iván Cepeda de pagar a testigos en las cárceles para acusarlo de ser un paramilitar, de apoyar el paramilitarismo, y finalmente eso fue probado que que se canceló esta investigación, y hay una investigación para ver si Uribe no hizo lo mismo en las cárceles. Voy a hacer una breve pausa porque me tengo que ir, pero a la vuelta también le quiero preguntar si todas estas causas judiciales han erosionado esa popularidad o no. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos aquí en Primera Plana. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara abre las puertas de su edición número 37 para todos los amantes de la cultura, el arte y, por supuesto, la literatura. Este año, la gran invitada de honor es la Unión Europea y se espera que más de 800.000 personas disfruten de 3.000 actividades en esta, la feria del libro más importante del mundo hispanohablante. Autoras y autores de todos los rincones del mundo se dan cita aquí para compartir con sus lectores. Además de las artes diversas como la música, el cine, el cómic y la fotografía. Acompáñenos en esta cobertura especial por France 24, france24.com y en nuestras redes sociales. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano. Presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y france24.com.
Seguimos en Primera Plana esta semana hablando del expresidentes y de la influencia que tienen en América Latina a partir de movimientos como el kirchnerismo, el correísmo, el uribismo o el fujimorismo. Lo hacemos con Denis Merklen, profesor de Sociología de la Sorbona y director del Instituto de Altos Estudios de América Latina, que por cierto ha publicado libros como Detrás de la línea de la pobreza, de la editorial El Berretín, o con Guilén Ruyol Pérez, periodista, autora de investigaciones sobre Colombia, libro Tras los pasos de Álvaro Uribe Vélez. También podríamos hablamos de Argentina, hablamos de Colombia, pero también podríamos hablar del correísmo, por ejemplo, con su candidata a las últimas elecciones de Ecuador, que le pasa un poco lo de el de Uribe, pero al revés, ¿no? La de Correa, ¿no? Es curioso porque a veces no nos acordamos del nombre de esos candidatos y popularmente se sustituyen por esas etiquetas de el de Uribe o el de Correa, lo que muestra el título del programa de hoy, ¿no? Esa alargada sombra que llega hasta nuestros días. También hay movimientos que parten en dos al país. Pasa también tantos años después con el fujimorismo en Perú, donde el movimiento se perpetúa por un clan familiar. Antes hablábamos con Denis del ejemplo de Lula, ¿no? Es el ejemplo de un presidente que ha mantenido la popularidad de su primer mandato para un segundo asalto. No sé si este sería también el sueño de otros como Cristina Fernández, llegar a revalidar el poder, aunque esto ya parece muy lejano, ¿no, Denis? Bueno, en este momento quedan años luz por recorrer para que esa hipótesis sea posible, ¿no? Hay causas judiciales, sí. Hay una muy débil popularidad, un importantísimo rechazo. Es curioso, perdona, cómo tanto Uribe como Cristina, también el caso del Correa, también suele haber causas judiciales en casi todos estos, Fujimori, siempre la justicia tiene que ver con estos movimientos también. Es curioso, perdona, Denis. Sí, bueno, pero esa es otra cuestión que también atañe a América Latina y sí. a Europa en alguna manera, que es el problema de la judicialización, de esa palabra tan larga y tan compleja, sí. que es otro de los fenómenos de la política contemporánea, ¿no? La resolución de conflictos políticos en los tribunales, ¿no? Y el funcionamiento de la política a través de la corrupción. Entonces, no debemos olvidarnos en esta cuestión de las influencias de las personalidades políticas, que la política no ocurre toda en el espacio público, y esto es normal y sano que así sea. Hay una parte institucional y de otros resortes de poder de la vida de las sociedades en donde las estructuras políticas, los partidos políticos y sus líderes tienen influencia, y esto ocurre en la trastienda. Y hay muchos expresidentes que no tienen una importante presencia en el espacio público o eligen cuándo tenerla, pero siguen siendo muy influyentes en el funcionamiento de las instituciones, de las estructuras de poder. Y esto ocurre así en todas partes del mundo, porque son personas que entran en las estructuras de poder y permanecen allí como actores, ¿no? Hablaba Denis de la judicialización. No sé si, Guilén, en el caso de Uribe en Colombia, la judicialización de sus causas ha erosionado su popularidad en el electorado de derecha. ¿O no? Pues sí, ha erosionado un poquito, pero Uribe queda como el presidente eterno. En 2013, por ejemplo, ya se sabía de los escándalos de las ejecuciones extrajudiciales, etc. Y en 2013 fue elegido como la persona más relevante de toda la historia de Colombia por History Channel, con un voto, 30% de la gente votó, delante de Gabriel García Márquez, por ejemplo, o de Antonio Nariño, la persona más importante de Colombia de todos esos tiempos. Pero sí, hay muchos procesos. Hay un proceso actualmente en Argentina bajo la figura de la jurisdicción, ¿cómo se llama esto? Universal, porque como la JEP no puede, la Justicia Especial para la Paz no puede investigar a Uribe por constitución, la Fiscalía delata los procesos. El fiscal Barbosa es gran amigo de Duque y es nombrado en una terna. En Colombia es así, ¿no? Del presidente. Entonces, el fiscal Barbosa es como por el lado de él, y la CPI cerró la investigación preliminar en 2022. Entonces, toca por la jurisdicción universal, y es lo que está haciendo un grupo de víctimas, y con 2 o 3 ONG en Argentina por el momento. Ahora está hablando también Salvatore Mancuso, que la JEP lo acogió. Hace pocos días él habló delante de la JEP y formuló acusaciones muy graves. Entonces, todo esto está como piezas de un rompecabezas que está empezando a dibujar algo que de pronto puede
Causas judiciales para Cristina Fernández de Kirchner, causas judiciales para Uribe. También podremos hablar de otras figuras de expresidentes de la región que no han decidido ese camino de influencia en el poder, sino de convertirse, bueno, en una voz de referente, una voz de cierta autoridad. Es el caso de Mujica, por ejemplo, en Uruguay, un caso que conoce bien Denis. Un caso quizá distinto y minoritario, el convertirse en un referente después de haber estado en el poder sin tener la ambición de volver a él. Sí, claro. Por una parte, el sistema electoral uruguayo impone reglas que le dan una característica particular a ese país. No hay reelección, es uno de los pocos países del mundo donde no hay reelección inmediata, tiene que mediar otro periodo. Y Mujica ha dicho muy claramente que él no tenía interés en eso, pese a que ya tenía una edad muy avanzada, pero hubiese podido ser candidato y con toda seguridad con más chances que el que lo fue. Mujica se ha convertido en una personalidad de influencia inmensa en toda la región. Cuando él sale algo en alguna red social, sus visiones, digamos, los likes y los deditos para arriba, multiplican por varios dígitos la población entera del Uruguay, ¿no? Tiene 10, 20 millones de... En Europa también pasa, también yo creo que tiene esa imagen, ¿no?, de referente el presidente Mujica, ¿no? Sí, y esto tiene mucho que ver con la correlación entre su prédica, su ejercicio del poder y su vida privada. El hecho de que no se haya enriquecido a través de su función le ha dado entre la juventud una autoridad moral increíble, porque además es un hombre que fue guerrillero, que fue preso y que ha mantenido la coherencia entre su discurso y su modo de vida es lo que le ha dado una autoridad moral que le da una superficie enorme, además de haber tenido la inteligencia de tomar algunos temas muy tempranamente, como el de la ecología, el del cambio climático. Fue su primera intervención en la cumbre de Río, que le dio una popularidad universal prácticamente en todo Occidente, y luego su intervención en Naciones Unidas. Es decir, antes y después de ser presidente de la República, se convirtió en una persona de una enorme influencia, a tal punto que muchos grandes países, por ejemplo, en las elecciones últimas de Argentina, se solicitó a Mujica para que hiciera declaraciones en favor del candidato Massa, porque se sabe de la influencia que tiene. Y es muy curioso, es un movimiento político muy pequeño, de un país pequeñísimo, si uno compara el tamaño de Brasil y de Argentina. El presidente Lula, cuando fue electo, su primer viaje fue a quedarse en la casa de Mujica varios días, siendo electo de Brasil, cuando Brasil tiene 200 millones de habitantes contra 3 del Uruguay, ¿no? Y para Lula es importantísimo poder estar junto a Mujica y compartir algunos momentos. Comparten una trayectoria política, inteligencia en visión de la región. En fin, hay allí efectivamente otro ejemplo de influencia que nada tiene que ver con el populismo. Efectivamente, esa es la clave. Es decir, es que es otro ejemplo muy distinto, diametralmente opuesto a los que hemos visto antes, de cómo ejercer, de cómo basar esa pospresidencia, digamos, ¿no, Guilén? Pues sí, si tomamos el ejemplo de Francia, pues es bastante distinto, bastante distinto. Pero, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo, pues en términos de popularidad, mejor dicho, de Jacques Chirac, por ejemplo, que fue más popular después de su mandato que durante su mandato o antes, a pesar de la condena que él tuvo por nombramientos de funcionarios en la alcaldía de París, yo creo. Pero él representó al final como la figura también que era como de oposición a la extrema derecha, a pesar de que él era de derecha, pero de oposición a la extrema derecha, por lo que él se enfrentó primero a Marine Le Pen, etc. Entonces él acabó con más popularidad y como una figura, pero no fue un referente como fue. De todas maneras, tomando el ejemplo francés, si lo comparáramos con América Latina, de algún movimiento que sea posterior o que vaya más allá de su líder, ese aquí en Francia sería el gaullismo, ¿no? Si lo compara, sí, claro. Es decir, que vaya mucho más allá de los tiempos de Gaulle y que incluso a día de hoy esa etiqueta muchos se le intentan apropiar. Todo el mundo se lo quiere apropiar, claro. Estos días, fíjense, hemos visto las imágenes del entierro de la esposa de Jimmy Carter, Rosalind Carter, en Estados Unidos.
Biden, Clinton y 5 de las sucesoras de la primera dama recién fallecida han homenajeado su figura en Atlanta con una ceremonia que destacó sus cruciales aportaciones políticas y humanitarias durante y después de sus años de la Casa Blanca. Muchos analistas valoran la pospresidencia de los Carter como modélica en cuanto a implicación en defensa de causas y derechos humanos y campaña contra enfermedades en el mundo. No sé si podemos hablar de referencias de buenas pospresidencias, si un presidente también tiene que tener visión de qué quiere hacer con su expresidencia y de qué quiere y cómo quiere establecer esa figura como referente. Hablábamos antes del caso de Mujica, ¿no? Que es muy paradigmático de esto, ¿no? ¿Denis? Sí, hay una responsabilidad muy grande de quienes toman la jefatura de un Estado, digamos, de un presidente, de qué van a hacer luego con ese capital político, se podría decir, o con ese prestigio construido durante la presidencia, ¿no? El caso de Jimmy Carter es uno, podría citarse, por ejemplo, el caso de Mikhail Gorbachev, que cumplió un papel muy importante en la transición de la Unión Soviética y luego tuvo incluso un reconocimiento político mucho más importante fuera de las fronteras de Rusia que fronteras adentro, ¿no? Y eso también suele ocurrir. Hay presidentes que por la posición de sus estados tienen una gran influencia internacional. En España podríamos decir que Felipe González tiene influencia o la ha tenido en algunos momentos de la vida de España. Pero es el ejemplo, él mismo acuñó la expresión del jarrón chino y estos días estamos viendo cómo Felipe González opina en contra de la decisión de Pedro Sánchez de la amnistía. Y ahí viene el claro ejemplo de hasta dónde debe colisionar la opinión de un expresidente con la política en curso, ¿no? ¿Dónde está, digamos, el buen cursor? ¿Hay que escuchar esa opinión? ¿Debe ser más discreto? Ese es el tema. Bueno, ahí hay una cuestión que no tiene una respuesta teórica directa. Depende de cada caso y de cada circunstancia. Muchas veces los expresidentes han jugado un papel muy importante. Felipe González ha tenido su audiencia en América Latina en momentos en que su voz en España era muy poco escuchada. Pienso en el periodo de la presidencia de Aznar, por ejemplo, ¿no? Y hay otros casos en el campo opuesto. Margaret Thatcher defendiendo a Pinochet cuando el juez Garzón intentó apresarlo y pedir su extradición, y entonces la expresidenta el primer ministro de Gran Bretaña yendo al avión para aprovechar su capital de prestigio para proteger al dictador, ¿no? Me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer, Guilén, Denis, tenerles hoy aquí en Primera Plana. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.